Estaba completamente aterrada. Se dejó llevar por el sentimiento de curiosidad y había desobedecido a la palabra de su madre. Abrió aquella puerta misteriosa que se encontraba dentro de su casa. Después de eso, deseaba no haberlo hecho. Isabela desde muy pequeña había sido una chica muy tímida, por lo que se le dificultaba hacer amigos en la escuela y tenía problemas para prestar atención. Aún así, hacía su mejor esfuerzo y llegaba a destacar dentro de los primeros puestos. Sus padres se sentían muy orgullosos al tener una hija muy inteligente. Ellos eran una familia en cuanto menos rara. Clara, la madre, se hacía cargo del tema hogareño y la crianza de su hija, mientras que Fausto, el padre de la niña, la mayoría de las veces se encontraba de viaje por su trabajo. Pertenecía a una corporación de ingenieros muy importante de su localidad, lo que permitió al padre comprar una casa de lujo donde habitaban actualmente y vivían muy bien. Como era de ser, Isabela no era muy apegada a su padre, ya que pasaba la mayor parte de sus días junto a su mamá. Las pocas veces que lo veía, él estaba dentro de una computadora llenando fichas y haciendo papeleo. Esto afectó mucho a la niña, dado que exigía tener más tiempo junto a él, pero nunca le hacían caso. La relación con su madre no cambiaba mucho, dado que en ciertos momentos esta era muy dura con Isabela y se distanciaba mucho. Clara había crecido en una familia muy pobre, donde su padre era alcohólico y su madre se buscaba el pan del día a día. Entonces, esto afectó mucho en el carácter de ella. Comenzó a desarrollarse como persona cuando conoció a Fausto, y ambos se enamoraron. La familia del hombre no aceptó aquella relación, ya que según ellos, aquella muchacha pertenecía a una clase social inferior. Después de años de una relación en secreto, los dos tomaron rumbo y decidieron ir a vivir juntos. Al siguiente año, nació Isabela y Fausto recibió un ascenso dentro de su trabajo, lo cual ahora lo llevaba a tener una vida más ocupada. En aquella casa todos tenían la libertad de hacer lo que les plazca. Eran una familia muy liberal, lo cual cada uno hacía sus cosas y nadie se interponía en las responsabilidades del otro. Tan solo existía una norma. Dado que la presencia del padre no se notaba por ahí, este no estaba muy enterado de aquella regla y tampoco le daba importancia. Aquella norma creada por Clara decía que nadie en esa casa tenía el permiso de acceder a una habitación que se encontraba en la planta subterránea. Isabela, desde que tenía el sentido de la razón, siempre tenía presente aquella norma ya que quería evitar conflictos innecesarios con su madre. Fausto, por su parte, nunca le llamó la atención ingresar a aquel cuarto. Pensaba que era un tipo de privacidad que reclamaba a su mujer, por lo que nunca rompió la norma. Los años pasaban e Isabel se encontraba terminando sus estudios escolares. Había trabajado mucho en su personalidad, tanto que ahora se sentía una chica más segura y tenía muchos amigos los cuales los quería mucho. Estos eran un tanto extrovertidos, por lo que nunca llevaron la aceptación de la madre de Isabela e incluso muchas veces hacía lo posible para que su hija no se junte con ellos. Un día Clara tuvo que salir de la ciudad a atender unos asuntos y volvería en una semana. Por lo que Isabela aprovechó a meter a sus amigos a la casa. Estos harían un tipo de pijamada que solo duraría una noche. Los chicos no eran conscientes de la norma que había en aquella casa. Entonces, al bajar, uno de los chicos vio la puerta misteriosa y se acercó a ella decidido a abrirla. En ese instante, se escuchó el auto de la madre de Isabel estacionarse fuera de la casa. Había tomado el rumbo de retorno porque uno de los vecinos la había llamado para avisarle que estaban entrando personas desconocidas a su casa. Al ingresar a su hogar, la mujer enfurecida comenzó a gritar que todos se fueran de esta. Bajó rápidamente al piso inferior y vio justo a un chico que estaba a punto de entrar a aquella habitación. Dio el grito al cielo, por lo que éste se alarmó. Corriendo, salió de las casas junto a sus otros compañeros. El castigo y la vergüenza que recibió Isabela hizo que creara un tipo de resentimiento que crecía cada vez hacia su madre. Se sumó que al llegar a la escuela, ninguno de sus amigos le dirigía la palabra. Todos temían a aquella mujer que se comportó como un monstruo aquella noche. Isabela se sentía cada vez peor. Ahora estaba sola. Ya nadie quería juntarse con ella. El esfuerzo por mejorar su personalidad había sido en vano gracias a su madre.
La joven se encontraba en su habitación. Su padre recién había salido de viaje a cerrar un trato entre empresarios, y su madre estaba en el piso de abajo, en aquella misteriosa habitación. Isabela estaba leyendo un libro cuando de repente escuchó ruidos extraños provenientes del piso inferior. Estos se escuchaban como un tipo de quejido. Cada vez se hacía más intenso, a lo que Isabela se preocupó. No sabía qué pasaba con su madre. Esos últimos días era muy extraña. Desde aquel día que ella metió a sus amigos a la casa sin su permiso, esta parecía que había enloquecido totalmente. La joven decidió investigar qué estaba sucediendo. Salió de su cuarto y vio por la ventana cómo el auto de su madre se alejaba cada vez más de la casa. Había dejado dicho que haría unas compras y ya volvería. Era el momento de la joven para investigar qué era lo que tanto ocultaba su madre. Estaba muy indecisa, ya que sabía que se metería en problemas. Iba a romper la única norma que había en su casa y todo era porque sentía la curiosidad de hacerlo. Bajó rápidamente al piso inferior y decidió abrir aquella puerta. Muy nerviosa agarró la manija y lentamente la fue abriendo. Al abrirla completamente, frente a ella se encontraba una mesa llena de cosas raras. El cuarto estaba muy oscuro con una luz rojiza. Dentro de todas las cosas raras que había encima de la mesa, encontró una foto de su padre amarrada con una de su madre. De inmediato, la mente de la joven comenzó a especular muchas cosas sobre qué estaba pasando ahí, pero no estaba muy segura. De un momento a otro, el auto de Clara se escuchó estacionarse fuera de la casa. Había regresado. Entró y bajó directamente al piso inferior. Al ver a Isabela en la puerta de su habitación, ésta entró en pánico. Clara se encontraba histérica frente a su hija preguntándole qué hacía en ese lugar. Isabela, su hija, había descubierto su gran secreto. El ambiente estaba tenso e Isabela le pedía explicación a su madre sobre lo que había encontrado en ese cuarto. Ella solo se excusó diciendo que tenía que mantener a su familia unida. Sea como sea, lo tenía que conseguir. La joven no entendía nada. La amenazó con contarle a su padre sobre qué estaba pasando ahí si no le decía qué sucedía. Cuando Isabela nació y le habían otorgado el nuevo puesto de trabajo a su padre, la relación entre Fausto y Clara no iba por buen camino. Tenían muchos problemas y peleaban por todo. Clara no quería que su hija crezca sin un padre, y mucho menos perder la oportunidad de gozar todos los lujos que en ese entonces se le vendría a Fausto. Entonces acudió a un brujo, el cual le había hecho un amarre al hombre. Así los problemas de Clara se acabarían. También le enseñó cómo se hacían esos conjuros, por lo que Clara ambientó el cuarto de la parte inferior para mantener todo controlado. Después de que sus problemas se habían solucionado, había inventado esa regla de que nadie podía entrar a aquel cuarto, y metía la excusa que era su privacidad. Isabela no podía creer que estaba escuchando. ¿Su madre estaba manipulando a su padre con magia negra? Rápidamente huyó de su casa y se fue al parque más cercano a reflexionar todo lo que estaba pasando. Cuando su padre regresó del viaje, ésta le contó todo lo que estaba pasando ahí en su hogar. El padre no podía creer semejantes acusaciones que hacía a su hija. Fue a hablar con su esposa y ésta no le negó nada. Solo decía que lo hacía por amor y no quería que su familia se separara. El hombre le dijo a Clara: «Yo quiero mucho a mi esposa, y ninguna magia aparte del amor abunda en mi ser». Clara, al escuchar esto, partió en llanto. Se dio cuenta que estaba en un error. Pidió disculpas a su esposo y a su hija por el terrible momento que les hizo pasar. Era muy insegura y pensaba que en uno de esos viajes que hacía el hombre, este podía tener un amante fuera de su hogar, por lo que acudió a la magia negra, pero esa tarde aprendió que esa no era la solución, ya que era amada infinitamente por su familia y ella no se daba cuenta. Ahí en adelante, Fausto renunció a su trabajo y comenzó a armar su propia empresa. Tenía más tiempo para su familia y ya no hacía viajes improvistos. Isabela trató de mejorar la relación con sus padres y arreglar todo en su vida. En cuanto a Clara, ella trató de enmendar sus errores
y ahora se sentía amada por su familia. Después de mucho tiempo, al fin la familia de Isabela pudo ser feliz sin ninguna dificultad de por medio, tan solo utilizando el cariño que sentían y la magia del amor. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora dinos, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué harías tú por amor? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerlos. Comparte esta historia con todos tus amigos para que puedan escucharla. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que así siempre estés enterado cuando subamos una nueva historia. Los aguardamos en nuestro próximo video.